www.visto.com. Todos los viernes, de 3 a 5 de la tarde, les invitamos a Perfiles en Canal 4 Mallorca. Un programa sociopolítico con invitados, debate, pluralidad, música, opinión libre. En Canal 4 estamos los viernes a las 3 y os esperamos. Una bachata en Mallorca para demostrarte que tanto te equivocas. Que nací... Canal 4 Radio. A lo largo de los siguientes minutos, dentro de la sección dedicada a la salud bucodental, hablaremos de las prótesis dentales móviles como una opción provisional o definitiva ante la falta de piezas dentales. Para profundizar en este tema nos acompaña esta mañana el doctor Emilio Martínez Almoina Rifá, odontólogo especializado en periodoncia e implantes dentales, que desarrolla su labor en la Unidad Dental Maxilar y Facial del Grupo Udemax en Palma. Doctor, buenos días y gracias por visitar un viernes más el programa Salud y Força. Buenos días. ¿Qué son las prótesis removibles? Pues las prótesis removibles, como indica su nombre, efectivamente son prótesis que se mueven, es decir, que se mueven y que se pueden mover, quitar. no que se muevan solas, ¿no? Exacto. No las dejas en el suelo y se mueven. Pero sí que son prótesis que permiten retirarse por parte de nuestros pacientes o de la persona que la lleve y higienizarla o limpiarla, ¿no? Son tipo de prótesis que son un poco más débiles, ya que están realizadas la mayoría con resina, aunque hay elementos nuevos como son unos plásticos o polímeros elásticos que nos permiten que se adapten un poco mejor, pero siempre se mueven un poco. ¿Es verdad que se siguen utilizando? Sí, efectivamente se siguen utilizando en varios tipos de pacientes, sobre todo porque la gente, pues antiguamente, pacientes que vienen y te cuentan, no, yo iba al dentista, me quitaban los dientes y me ponían una dentadura, ¿no? Que al fin y al cabo es esto. Ahora no, ahora los pacientes y los dentistas nos cuidamos mucho de no tener que quitar las piezas dentales o los dientes en el momento que más que sea necesario, ¿no? Entonces este tipo de prótesis sí que se han reducido y se han utilizado sobre todo en según qué pacientes que... o bien por un periodo corto, o bien por temas económicos, o bien por fase de crecimiento, se siguen utilizando, ¿no? Son este tipo de pacientes. Esto que dice usted es muy curioso porque efectivamente antes una característica de la ancianidad eran las gafas, hablo de unas grandes gafas de mirar de cerca y de lejos, y la dentadura postiza, que era una cosa que prácticamente todos teníamos asumido que a partir de cierta edad... Pero ahora esto se ve muy poquito. Se ve muy poquito. Todavía hay gente que trabaja en el aeropuerto y nos dicen que la gente se deja la dentadura, cosa rara, ¿no? Como te quitas los dientes en el aeropuerto. Pero porque además no salta con el ¿no? Pero... Exacto. Pero sí que es verdad que antiguamente se utilizaba mucho y, bueno, se utilizaba mucho es que no había otras opciones o las opciones que nos quedaban eran muy costosas para los pacientes en aquella época, ¿no? Entonces los dentistas eran más artesanos con los protésicos. Ahora los materiales han reducido el coste, los dentistas también suelen honorar y los protésicos también, y entonces se ha hecho accesible, ¿no? Como muchas otras cosas. ¿En qué casos utilizaría un profesional las prótesis móviles como provisionales? Pues mire, en estos casos los que se utilizan más son, por ejemplo, en gente joven, curiosamente, pues que no ha acabado el crecimiento y por lo que sea, pues pierden un diente por un accidente, porque el diente o no les ha salido o tienen un espacio muy grande. Entonces, como tratamientos, digamos, definitivos, como pueden ser los implantes dentales o las coronas, no se utilizan porque la persona en particular sigue en su fase de crecimiento y se desajustaría. Entonces se utilizan este tipo de prótesis que son más fáciles de readaptar al crecimiento. En otros casos que también se utiliza, por ejemplo, es pacientes que están en fase de tratamiento, por ejemplo, de implantes dentales y que no pueden llevar una prótesis provisional fija, es decir, agarrada a los implantes, y tenemos un paciente pues en el sector anterior, lo que son los dientes, las paletas, no hemos de dejarles sin dientes. O sea, ahora nuestros pacientes ya nos piden que ni antes aceptaban pues estar 2 días sin dientes, luego pasamos a 1, ahora ya no quieren salir sin dientes. Entonces tenemos que tener unas armas, como pueden ser este tipo de prótesis confeccionadas previamente o otro tipo de prótesis que van agarradas a los implantes, pero siempre salen con
piezas dentales. ¿Y son funcionales? ¿Uno puede comer turrón con estas piezas? Bueno, turrón del Duga, quiero blando. No, bueno, ya era por hacer la broma, ¿no? Sí, no, este tipo de prótesis son funcionales, puedes morder, puedes masticar, has de cambiar un poco la manera de masticar, porque claro, como se apoyan solo en las encías, pues si muerdes de un lado, del otro se despega, ¿no? Entonces, este tipo de prótesis son funcionales, pero la gente ha de entender que son móviles. Es decir, son prótesis que sí nos sirven. Yo muchas veces a pacientes, por ejemplo, de implantes, como hemos dicho antes, les digo que son prótesis estéticas, para que no vayan sin dientes, pero claro, que no sirven para masticar, ¿no? La función muy importante esta de ir, un momento dado, de poder seguir mostrando diente, ¿no? Exacto. En este caso, pues, para gente que utiliza este tipo de prótesis como más definitivas, sí que son funcionales, pero tienen que, o bien tienen unas características de la encía que efectivamente les agarra, que hay casos que después pues hay pacientes que le queda la prótesis y les queda súper colocada. Pero hay casos que se mueven, entonces por eso, si nos fijamos en la publicidad de la televisión a según qué horas, hora de la cena, hora de la comida, de repente se multiplican los anuncios de accesorios para dentaduras, que son pegamentos, adhesivos, que al final pues nos ayudan a los dentistas y al paciente para que la prótesis no se mueva tanto. Me contó en una ocasión el doctor Pérez Riutor, que usted conocerá por su trayectoria perfectamente, que los primeros dientes postizos en el siglo XVIII, en la época de las grandes cortes francesas, de los nobles, muchas, sobre todo chicas que estaban en edad de casarse o de seguir siendo guapas, se ponían el diente que les faltaba para bajar a comer, se tomaban un consomé y luego el pollo frito se lo comían en la habitación porque el diente no aguantaba, ¿no? Porque era un diente de pura estética, ¿no? Sí, además eran dientes en aquella época que se cogían de los cadáveres. Sí, es decir, dientes usados. Dientes usados, ¿no? De segunda boca, ¿no? De segunda boca, pero claro, el diente luego al fin y al cabo es calcio y como marfil, entonces se podían utilizar, ¿no? Las dentaduras postizas llegan desde... O sea, las modernas, pues sí, pero estaban ya datadas en la época de los egipcios. O sea, si uno va al Museo del Cairo o va al Museo de británico, ¿no? Y ves allí la cantidad de momias y de esto, y en los accesorios verás una serie de dientes que en aquella época se usaban con filamentos de oro y tal, que de estética nada, pero al menos tenían dientes. Esperemos que en esas culturas un poco más antiguas le pidieran permiso al dueño del diente para extraérselo, ¿no? O esperaran a... Sí, en aquella época o esperaban o pasabas por ahí y te decían en un momento, en un momento, o a veces al propio dentista, si no quedaba bien, claro, también se lo sacaban, ¿no? Sí, era un deporte de riesgo ser dentista. Exacto. En caso de ser prótesis definitivas, doctor, ¿en qué casos se usarían? En caso de prótesis definitiva, efectivamente se utilizan en gente con menos recursos económicos, por ejemplo, o gente que ha perdido todos los dientes y no quiere, porque ha escuchado, porque aquí siempre habrá alguien que te contará algo malo o algo bueno de algún tratamiento, ¿no? Los dentistas no somos seres perfectos, que lo hacemos todo bien y a veces pues se falla o lo que sea. Se critica todo. Exacto, ahora se critica todo. Entonces hay gente pues que los implantes a mi vecina no le han ido bien o lo que sea y yo no quiero esto. Entonces hay un tipo de prótesis que son un poco más definitivas, que ahora pues con los materiales que hay y los que utilizamos en el grupo UDEMA son un poco más livianos, es decir, pesan menos, e incluso son elásticos, que es lo que decía antes, ¿no? El típico dentadura, porque hay dentaduras que son parciales, es decir, que no tapan todos los dientes, sino que hay gente que tiene pues 4 o 5 dientes y sobre ellos se apoya esa prótesis, ¿no? También este tipo de prótesis se mueve menos. Pero el problema que tiene este tipo de prótesis es que para agarrarse a los dientes tienen una serie de ganchos, ¿no? Hay gente que se le notan esos ganchitos de metal. Entonces ahora han salido prótesis nuevas que son elásticas y que desaparecen esos ganchos. Entonces se mueven menos, estéticamente pues sonríen mejor y claro, al final pues pasa a ser un tipo de prótesis un poco más definitiva, ¿no? Pero bueno, la gente ha de saber que este tipo de prótesis tienen un mantenimiento. Entonces, ¿son una buena opción para pacientes con pocos recursos económicos? Exacto, son buenas opciones. Lo que pasa es que la gente ha de entender que a veces este tipo de prótesis luego llevan un mantenimiento más
más caro que una prótesis fija. Es decir, por una prótesis fija la colocas y ahí se queda, es como un diente. Si la cuidas, el cepillo, pasta de dientes, ya está, digamos, ya está, ¿no? Y acudes al dentista a mantener limpia el resto de la boca. Pero este tipo de prótesis, con la idea de que me la ponen y ya me olvido porque es para siempre, no, porque tu boca sigue cambiando, la encía se reduce, la prótesis baila más, a veces se rompe, a veces en caso de prótesis que se aguantan sobre otros dientes, pues se pierde una pieza, entonces hay que añadir esa pieza. Entonces este tipo de prótesis lleva al final un coste un poco siempre más económico que las cosas fijas, ¿no? Los tratamientos definitivos, pero sí que ha de saber una persona que luego hay que seguir manteniéndola, ¿no? Como un coche, te compras un coche y hay que limpiarlo, hay que llevarlo al taller. Y te gastas más en limpiar. Exacto, en el coche al final el negocio de muchos talleres y tal es el mantenimiento, no la venta del coche. Claro. ¿Existen prótesis móviles sobre implantes, doctor? Sí, existen prótesis móviles en gente, por ejemplo, que tiene poco hueso. O demás, pues utilizamos una serie de técnicas, como puede ser la All-on-4, que sobre 4 implantes ponemos este tipo de prótesis, que efectivamente lo que hacen es que el paciente se puede retirar la prótesis en casa, pero en el momento que se la coloca queda enganchada a los implantes. Es decir, no se mueve. Este tipo de prótesis, aunque sean removibles, cuando la colocas no se mueve. Entonces, este tipo de prótesis también ha empezado a reducirse porque la gente es más exigente y quiere tratamientos fijos. Pues, por ejemplo, gente que se pone implantes dice, oye, ya que me pongo un implante, que no esté sacándome y poniendo la dentadura o que me entre comida, ¿no? Entonces, este tipo de prótesis también se ha reducido, pero se siguen utilizando. Es decir, gente, pues, por ejemplo, con muy poco hueso, gente muy mayor, gente que ha llevado toda la vida dentadura postiza y que ahora empieza a decir, bueno, pues me pondría algún implante para aguantarlo un poco más, pero no me lo pondría fijo. Entonces, este tipo de prótesis sí se pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Y qué tipo de cuidado se debe realizar una persona que lleve prótesis removibles? Pues parece mentira, pero hay que acudir al dentista una vez al año, aunque... Esto habría que ponerlo en letras de oro. Exacto, siempre. Aunque estés bien, aunque tengas la mejor dentadura del mundo, acude al dentista una vez al año. Exacto, esto es hablando de los coches, ¿no? Los coches ahora son tan electrónicos que te van avisando, ¿no? Te dicen, tiene que acudir a esto, faltan 5.000 kilómetros, faltan 10.000. Igual sería el sistema, ¿eh? Un chip en un diente, decir, oye, te recuerdo. Si no te dolera, ¿no? Si no te dolera. No, pero efectivamente este tipo de prótesis, como otros tratamientos, necesitan un mantenimiento, una revisión para ver que la prótesis sigue bien ajustada a la encía, porque si no hay que hacer rellenos de la prótesis, para ver que no hay ninguna pieza, porque estas piezas, las dentaduras de quita y pon, son dentaduras de resina, son plásticos que, pues, si uno come cosas fuertes, pues claro, se rompen, ¿no? Tienen menos, y si en la parte, digamos, contraria hay dientes naturales o algún otro tipo de prótesis más fuerte, pues claro, los dientes se desgastan, ¿no? Tenía un paciente, sobre todo gente muy mayor, que tiene algún tipo de temblor, que vienen y en medio año se han desgastado los dientes, ¿no? Y dices, no es que ponga dientes malos, sino que claro, usted aprieta mucho los dientes. Claro, ¿no? claro. Y entonces, ¿Cómo pues, se llama eso? El bruxismo. Pero bueno, en el caso del bruxismo es diferente a los temblores. Hay gente que está todo el día apretando, ¿no? Claro, ustedes ya realizan historia clínica, ya saben con qué pacientes se las ven. Y en el caso, pues eso, de los cuidados, aparte de esto, lo que hay que ver es en tipo de prótesis removible que hemos dicho antes que son parciales, es decir, que tiene algún que otro diente y pierden ese diente. La gente ha de saber que este tipo de prótesis pues estaba preparada para esos dientes. Si tú quitas uno de los soportes, pues la prótesis siempre tiende a moverse más o a desajustarse. Entonces, a veces, lo que decíamos del coste, tenemos que hacer una prótesis nueva cada vez que perdemos un diente, ¿no? Porque las prótesis se diseñan precisamente para aguantarse en según qué pilares o que según qué dientes, y si esas piezas se pierden, pues la prótesis no se aguanta o se mueve, ¿no? Me imagino, doctor, que también habrá evolucionado mucho la cosa a nivel estético, ¿no? A nivel de colores, a nivel de tratamientos, que es una de las cosas en que ustedes hacen mucha especial hincapié, ¿no? Sí, efectivamente. Me contaban el otro día, ¿no? de un
un pueblo, ¿no? Antiguamente, pues que claro, solo había 1 o 2 colores y iba el dentista al pueblo y todos tenían los mismos dientes, porque todos tenían el mismo color, ¿no? Claro. Ahora no, ahora hay colores de 1000, bueno, a veces hasta a nosotros nos cuesta diferenciar el color, pero hay colores un poco según el mercado, pues hay colores para Estados Unidos, que la gente los quiere muy blancos, hay colores más oscuros, para gente más de color, también lo que es la parte de la encía, efectivamente pues hay rosas, rojos, oscuros, en fin, hay una cantidad que al final dices, se la presento al paciente y al paciente solo le puedes presentar 2, porque como le presentas 3 ya no sabe cuál elegir, ¿no? Y igual que de color, pues de formas hay muchísimos, porque hay gente con los dientes más grandes, boca más grande, dientes más pequeños, yo quiero uno más, los quiero separados, en fin. O sea que aunque esta es una técnica con un origen antiguo, está 1000 por 1000 adaptado a que cualquier persona puede pedir en cualquier momento, ¿no? Efectivamente, aquí el paciente manda porque no es un tipo de tratamiento que le tomas una medida y se lo colocas al día siguiente, no, sino que viene una serie de fases y hay una fase de la forma de los dientes que es cuando le dices le gusta y estás con el paciente, incluso te vas del box y estás pues 5 o 10 minutos si viene con alguien acompañado para que se mire, porque una vez acabada ya no hay manera de cambiarlo, ¿no? Doctor Emilio Martínez Almoina Rifá, odontólogo especializado en periodoncia e implantes dentales, que desarrolla su labor en la unidad dental maxilar y facial del Grupo UDEMAX de Palma. Muchísimas gracias por sus palabras. Nada, a ustedes. Y por estos datos tan interesantes sobre esas prótesis removibles. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Hasta la próxima. ¿Ya no sabes